Han pasado 10 años desde la publicación de este libro, Los discípulos del señor Pez. Mi tercer libro. Casi ni me lo creo. 10 años. Quiero que este vídeo sea un homenaje a los discípulos del señor Pez y quiero contaros algunos secretillos en relación a cómo se gestó esta historia, en qué me basé, en qué me inspiré. Pues básicamente me basé en 3 libros. Primero, la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda, que muchos probablemente lo conoceréis. Claro, yo me pregunté, si un yogi muy reconocido puede escribir una biografía, ¿por qué no lo va a poder hacer un yogi, digamos, anónimo y rural, como era yo, como soy yo? La segunda influencia principal fue el libro Donde mejor canta un pájaro, de Alejandro Jodorowsky. Me cautivó el prólogo, la primera frase del prólogo. Lo tengo aquí. Leo directamente. El gran Jodorowsky, sobre su libro, sobre su novela, dice lo siguiente: todos los personajes, sitios y acontecimientos, aunque a veces se altere el orden cronológico, son reales, pero esta realidad es transformada y exaltada hasta llevarla al mito. Esa es la historia y esa es la esencia fundamental de mi libro y en lo que me basé realmente para poder contar mi historia. Y el tercer libro es la novela Entre limones, del británico Chris Stewart, inglés afincado en la comarca de la Alpujarra, en Granada. Y bueno, en este libro, que es bastante ameno, diría yo, Chris nos cuenta sus andaduras, sus aventuras muy mundanas por otro lado, pero con este toque humorístico, con este toque, digamos, gracioso. Él cuenta toda una serie de anécdotas en relación a sus peripecias, sus andanzas, sus aventuras, desde que se instaló en su finca de la Alpujarra. Y yo quería contar una historia así también, que tuviera, digamos, estos 3 elementos, estos 3 ingredientes principales. La autobiografía de un yogi, por un lado, la propia historia elevada al nivel del mito, y por otro lado que tuviera pues toda una serie de anécdotas que pudieran ser pues atractivas, graciosas, curiosas. Y curiosamente me encontré con Chris Stewart en la Alpujarra unos años después, cuando estuve visitando la zona, en concreto en la localidad de Órgiva, capital de la Alpujarra granadina. Aquí estoy, aquí estamos. Chris Stewart, grande. Pero vamos con algunas particularidades de lo que supuso la historia de los discípulos del señor Pez. No solamente la génesis, voy a contar algunas cositas, no solamente el génesis de la historia, sino también, toda una serie de presentaciones que tuvieron lugar, hubo más de 20, y he podido hacer una pequeña recopilación de imágenes de estas presentaciones. Así que vamos con ello. Aquí lo tenemos, las 2 portadas, portada de primera edición y portada de segunda edición, ambas. Y tuvo un boceto, fijaos, aquí está el boceto, con su esquema, todo hecho a mano, los pies, el calcetín posible, los esquemas de los peces, y esto pretendía ser la cabecera del blog, con las posturas de yoga, la cabecera de lo que iba a ser el blog. La foto original de la portada hecha en casa, fijaos, con el calcetín ya colocado. Pruebas de imprenta, numerosas pruebas, correcciones y por fin las cajas de los primeros libros justo antes de la presentación. Y aquí tenemos un impresionante documento, fijaos qué documento, una entrevista que me hicieron para la televisión. ¿Qué decía yo por aquel entonces? Fijaos. Escrito por Fernando Sánchez Turrión, que es el que nos acompaña hoy en esta entrevista. Impresionante. Para la cual hemos buscado este enclave tan tremendo, sano y tan deportista. Y recién salido de la peluquería, sin ninguna duda. Cuerpo sano, porque queríamos hablar con él precisamente de yoga, que es de lo que trata este libro. Muy buenas, Fernando, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Fernando, para la gente el nombre del señor Pez quizá no le suene a nada. Poniendo por caso que no supiéramos de quién se trata, ¿qué le podrías contar
para nuestros telespectadores? Pues podría decir que el señor pez es una figura legendaria, mítica, mitad hombre, mitad dios, que viene de la tradición hindú y que es de quien procede digamos la tradición del Hatha Yoga que se practica hoy en Occidente. Y Fernando, durante Esto estos no 20 tiene años ha desperdicio, recopilado, muchas experiencias suyas de los alumnos practicando yoga, anécdotas, experiencias que ha querido recopilar en este libro, y de qué es precisamente de lo que trata, de contar a la gente que se puede llegar a vivir practicando el yoga, ¿no, Fernando? Pues sí, la verdad es que sí, como bien dices, mi yoga casi es un yoga rural. Porque fijaos en la ambientación tremenda, en el contexto en el que estábamos hablando sí que es de que yoga. nos encontramos a veces el libro es un poco una recopilación de anécdotas, ¿sabes? Intento de cada anécdota que me he encontrado con mis propios alumnos extraer una enseñanza, digamos. Hombre, lo cierto es que, a ver, mi experiencia siempre ha sido la de, o he intentado por lo menos tratar de mantener una mente abierta, lo más receptiva posible, y sí que es cierto que tu conciencia o tu forma de entender la vida se transforma o cambia, ¿no? Es decir, percibes una mayor ecuanimidad, un mayor equilibrio, una manera de afrontar las cosas pues de una forma más positiva, te ayuda a gestionar, no está nada mal, no está nada mal. Y por fin llegó la presentación oficial. Casa de las Conchas, lugar clásico, lugar ideal, ahí lo tenemos. Y tuvimos también, un diseño de, fijaos, camisetas, impresionante. Impresionante, camisetas con las posturas de yoga, el pez, era nuestro, digamos, el estandarte. Feria del Libro, por supuesto, Plaza Mayor, mes de mayo, con, marcapáginas caseros hechos con cartulina verde y fotocopias, en 2 ocasiones en la Feria del Libro. Con el Gran Torrente, por supuesto, ahí lo tenemos. Y bueno, asomándonos un poquito a la Plaza Mayor desde diferentes localizaciones. Bueno, un posible recuerdo de la ciudad. Y esta era la imagen habitual, el ir de un lado para otro de una librería a otra, de una presentación a otra, con la maleta, con la mochila llena de libros. Por supuesto, hubo otras presentaciones, Valladolid, por ejemplo, centros municipales. Por supuesto también, centros de yoga. Aquí tenemos Yamunadeva, con una gran ambientación, y Espacio Psicología. Espacio Psicología, también un gran lugar, muy agradable. Bueno, ambientación en blanco y negro, no está nada mal. Y claro, librerías, presentaciones en librerías, firmas en librerías, taller de letras, Peñaranda de Bracamonte, nada menos. Centro Municipal El Charro, con este gran cartel, que ahora os contaré la historia. Centro Municipal El Charro. Y esto forma parte de una campaña que yo la llamé 90x50, que es lo que medía este cartel, que puede colocarlo en librerías durante unos días, en algunos escaparates. Fijaos, librería Miguel Delibes. Y la famosa librería, por supuesto, Cervantes. Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, Peñaranda de Bracamonte, con esta ambientación un tanto, oriental, naranja. Librería Joyería La Nave. Hubo muchos lugares, hubo muchas presentaciones. Librería Musarañas. Muchos lugares, muchas presentaciones, experiencias diversas, diferentes contextos. La radio, por supuesto, Vitigudino. Y también con mis amigos de Villarino, por supuesto.
Biblioteca Municipal de Villarino, Ávila, Centro de Yoga y Psicología Chelo Díaz, firmando ejemplares. ¿Y qué decía yo aquí? Tenemos también aquí otro importante documento de la época. ¿Qué podía yo decir hace 10 años sobre mi libro, sobre este tema? Porque a veces vemos a nuestros profesores y a los gurús y a los sabios hindúes, pues a veces nos los imaginamos como que están ya muy, muy elevados, ¿no? Muy subidos en un pedestal, ¿no? Entonces yo lo que he intentado por un lado ha sido bajarlos de ahí, ¿no? Digamos, aterrizar el yoga o el mundo del yoga, el mundo de la tradición hindú a nuestro mundo occidental y entender que cualquier persona puede vivir eso de alguna forma. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Y que enlazarlas, digamos, de alguna manera para poder crear la historia. Es un poco cronológico, es cierto, va del pasado, de hace 20 años, a la actualidad. Y eso yo creo que solamente se consigue con la imaginación. La memoria está muy bien. El papel de la imaginación, sin lugar a dudas, crucial. Crucial en esta historia, la imaginación. Al pasado vivido, ya. Hay una cosa muy importante, que yo esto lo descubrí no hace mucho, y me parece muy importante hacer la distinción entre lo que es lo vivido en sí, en el momento, lo vivido en sí, en el momento, la experiencia que sea, buena, mala, regular, lo que sea. Después, otra cosa es la rememoración de eso, de ese hecho vivido, el recuerdo y la memoria que uno tiene de ese hecho, y eso tiene un sabor diferente a la experiencia en sí, y eso lo hace grandes recuerdos. De esta manera la imaginación, esa facultad mental de la imaginación. Lugares más exóticos, la Casa de los Títeres, Hervás, nada menos, gran tarde, gran lugar. Compartiendo experiencias. Y esto fue un poco el colofón, digamos, Madrid, Cuatro Caminos, uno de los centros de yoga más antiguos de Madrid, de hecho. Cuatro Caminos. Ahí pude compartir una tarde también con alumnos habituales del centro, con los fundadores y, por supuesto, sin duda alguna, Feria de Madrid. Ahí estoy yo con mi sombrero amarillo repartiendo marcapáginas entre los transeúntes, los marcapáginas de cartulina, con la camiseta, con la bandolera, cartel en mano, cartel 90x50 en mano, ahí lo tenemos. Impresionante. Montando mi propio chiringuito con 4 maderas, 4 cartones. Y por fin me pude colar en una caseta donde yo había dejado el libro. No firmaba ese día, pero pude, bueno, pues mostrar mi cartel. También Valladolid, Feria del Libro de Valladolid, con Asha Miró, escritora Asha Miró, y con el gran, nada más y nada menos que Ramiro Calle. Impresionante. Ramiro Calle, Valladolid. Y me aventuré a hacer una hipotética portada inglesa, edición inglesa de Los Discípulos, The Lord of the Fishes se titularía, El Señor de los Peces. Y finalmente pude hacer llegar un libro, un ejemplar nada más y nada menos que a la Biblioteca Pública de Nueva York. Ahí lo tenemos, ahí tenemos la entrada principal, el documento de recepción del libro y ahí tenemos el ejemplar ya en manos del bibliotecario. Y bueno, pues aquí está el pez, que sigue de una manera o de otra todavía vivito y coleando. Ahí está. Bueno, pues ahí lo teníamos. Y conservo, fijaos, algunos marcapáginas todavía de los eventos realizados, marcapáginas de diversas presentaciones, la famosa cartulina, otra más. Y bueno, quiero acabar con una cita que aparece aquí en una de las, digamos, invitaciones a una de las presentaciones que yo hice. Dice:
Aún nos quedaría un nuevo viernes, una nueva caminata silenciosa que, como una ventana abierta al mundo, nos permitiría saludar a todas las almas de la ciudad con una sonrisa llena de palabras. Ahí estamos y ahí nos veremos en la próxima aventura del Señor Pez. Por cierto, todavía se puede conseguir la última edición de Los Discípulos del Señor Pez, versión en PDF. Versión en PDF. Así que no os lo perdáis en la dirección que aparece por aquí. Chao, chao. Nos vemos. Hasta muy pronto.